porque es alguien que está reconociendo que no tengo yo la culpa de que su producto sea malo. Un cliente satisfecho va a ser reflejo de un empleado satisfecho. Cuando tú entras a la página de Google tienes un espacio, listo. Si hubiera habido por lo menos un disculpas, sí les hubiera dado una segunda oportunidad con seguridad. Diego querido, bienvenido, buenas noches. Gracias, Jaime, buenas noches a todos y agradecido por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, en realidad es tanto UX como CX, es importante para las empresas, que el día de hoy es CX y obviamente qué trae de beneficio y qué difícil también es implementar una estrategia de CX, ¿no? Correcto, y esto viene del CX y el UX del inglés en realidad, User Experience y Customer Experience, que es experiencia de usuario y experiencia cliente. Entonces, ¿qué tan importante es? Lo aplicamos en América Latina, en este caso particular vamos a hablar de Bolivia. En Bolivia estamos aplicando conceptos claros de experiencia de usuario y experiencia cliente. ¿Cuál es tu visión? ¿Hay buena experiencia cliente? ¿Se da buen servicio al cliente? Claro, ahí creo que tenemos que hablar, es una tendencia el tema de hablar de lo que es experiencia del cliente, el tema de transformación digital, el tema de agilidad. Entonces son filosofías que han estado llegando con mucha fuerza a las empresas y eso es lo que obviamente están trabajando muchas empresas. Ahora, el hacerlo representa también cambiar mucho el tema de lo que es la ideología y la filosofía. ¿Por qué? Correcto. Porque las empresas antes se enfocaban en lo que era el producto y el servicio. En cambio ahora el tema de lo que es la filosofía del enfoque al cliente cambió esa perspectiva de ahora tenemos que ver lo que representa el cliente, qué percepción tiene el cliente, qué opinión y qué evaluación nos va a dar, porque al final podemos hacer, y creo que tú y yo tenemos la experiencia de sacar muy buenos productos en distintos aspectos del mercado financiero, pero si esos productos no tienen más allá de en sí el valor agregado de lo que es la atención al cliente, lo que es los puntos de dolor, como hablaba Carlos en el anterior segmento, que donde la empresa tiene contacto con el cliente, obviamente no se genera el impacto que se quiere. Y obviamente ahí genera un punto importante que es el tema de no generar fidelidad en los clientes. Correcto. Y ahí obviamente el dejar esa impresión ante el cliente en cualquier punto de contacto, porque ahí podemos hablar de lo que es experiencia del cliente y lo que es atención al cliente. Que es diferente. Claro. Complementario pero diferente. Exactamente, complementario porque el tema de CX el día de hoy es mucho más amplio. Ahí enfoca a todos los puntos de dolor que tiene la empresa contacto con el cliente. Y ahí hablamos de lo que son oficinas, temas de comunicación, y el día de hoy que va de la mano del tema de lo que es digital. Obviamente está ligado a lo que es cómo te contactas el día de hoy con las empresas, a través de redes sociales, página web, o incluso ya tienen... Es el user experience, ¿verdad? Claro, que ya ahí obviamente hablamos de lo que es el UX, y obviamente es ahí cómo las empresas generan muy buena experiencia al cliente. Claro. Ahora, la pregunta ahí podemos conversar es, ¿qué tan importante es la experiencia del cliente para las empresas? Y ese es el punto clave, porque así como has mencionado de que es fundamental que las empresas tengan una visión clara respecto a la experiencia cliente, a la experiencia usuario, esta es una filosofía. Si la cabeza no está convencida de que necesitas implementar estos cambios, no va a funcionar o va a funcionar parcialmente. Entonces, ahí para los directores, los gerentes generales, los ápices estratégicos, necesitan incorporarse, no importa en qué área de la empresa estés, esto es transversal a todos y necesitan incorporarse al 100%. ¿Por qué? Porque tienes dos puntos fundamentales. Un cliente satisfecho va a ser reflejo de un empleado satisfecho, un trabajador satisfecho. No hay muchos negocios donde no tengas al final un contacto humano. Aun cuando estás comprando a través de redes sociales, estás adquiriendo el servicio a través de redes sociales, es muy complejo. Y creo que a las empresas, muchas empresas locales lamentablemente, les falta un poco eso. Yo el ejemplo que siempre traigo a colación es el de Google. Cuando tú entras a la página de Google tienes un espacio, listo. Cuando sencillo. Simple. Cuando tú entras a abrir, no sé, una cuenta, entras a comprar algo, entras a hacer hasta un pedido, tienes 100,000 opciones y a veces te sales porque quedas mareado, ya te da flojera y prefieres ir a que te atiendan en persona. Tu experiencia de usuario, cuando hablamos de experiencia de usuario, para que la gente entienda un poco, nos referimos a la experiencia
que tienes con un producto o servicio a través del mundo virtual, de las redes sociales. Cuando hablamos de experiencia cliente, nos referimos al contacto persona a persona. O sea, cuando tú vas a la empresa, sea que va a adquirir un servicio o a comprar un bien, adquirir un bien, y tienes contacto directo con la empresa, vas Ahora, a las instalaciones. no necesariamente tiene que ser contacto físico. No, puede claro. haber en cualquier momento, incluso una publicidad es un Te da. punto de contacto con el cliente, ¿no? Pero donde hay un relacionamiento con la empresa, eso me refiero, que no es virtual, donde aparece algo que te indica, esto es lo que vas a comprar. Exacto. Y ahí es un punto donde las empresas tienen que trabajar, y es ahí donde está la respuesta de qué tan importante es el tema de CX. Y ahí te voy lanzando datos que he encontrado y que para decir que no lo estamos hablando subjetivamente nosotros. Se dice que el 86% de los clientes están dispuestos a pagar más por una mejor experiencia al cliente. O sea, eso quiere decir que si bien una de las variables más importantes para decidir comprar un producto o un servicio es el precio, pero la experiencia del cliente, si tú le ofreces algo más en experiencia al cliente, que no necesariamente es el mismo producto en sí, correcto, o el servicio, las personas dicen, yo puedo pagar, y es la verdad. Y el día de hoy yo te puedo decir, cuando voy a un comercio, independientemente del producto o el servicio, si a mí me atienden bien, yo vuelvo. ¿Por qué? Porque hay un contacto, principalmente el tema físico, es cómo te trata la persona, cómo te convence y cómo te explica también los beneficios o desventajas de un producto. Y el dato que has dado es fantástico, porque en realidad esto está ligado a un tema que lo vamos a tratar en un momento, que es la disconformidad de la gente con el trabajo que hace. Para la gente que nos escucha, para la gente que nos ve en redes sociales, Gallup sacó hace 2 años, creo, la última encuesta, que decía que el 89% de la gente es infeliz en su lugar de trabajo. Entonces, alguien que no está feliz en su lugar de trabajo no va a innovar, no va a dar mejor servicio al cliente, no va a atender adecuadamente, no va a generar nuevas ideas para que la experiencia de usuario o la experiencia de cliente sean las mejores. Ese es un punto fundamental. Y el segundo, lo que hablabas, que es muy importante, el amigo Michael Porter, que es un gurú de lo que es la ciencia de administración, nos habla de 3 estrategias, ¿no? Nos habla de la estrategia de liderazgo en costos, nos habla de diferenciación y nos habla de segmentación. No vamos a hablar de segmentación porque ya un poquito ha quedado rezagada. Sí. Y las más importantes hoy en día son la de liderazgo en costos y diferenciación. ¿Y qué crees, querido Diego? El 90% de las empresas, me animaría a decir hasta el 95%, compiten por precio. O sea, no les interesa nada más que ser más baratos que la competencia. Y ese es un grave error, porque en el largo plazo podrías hacer tu negocio o tu mercado insostenible, versus lo que acabas de mencionar, aplicar una estrategia de diferenciación. Yo, ¿qué factores, qué elementos de mi negocio, de mi producto o de mi experiencia van a hacer que me desmarque de la competencia? Ventaja competitiva. Exactamente, y que sea sostenible en el tiempo, porque a veces creas ventajas comparativas que son de corto plazo. Yo creo, no sé, una nueva hamburguesa, pero mi competencia la va a igualar. Entonces ya tiene la misma hamburguesa, pero ahí está, le sale más barata. Mejor y más barata. Ahora, la pregunta es, ahí, exacto, ¿vas a seguir consumiendo? No, porque te vas a olvidar de esa otra hamburguesa porque la otra vale más barata. Y tal vez es mejor incluso. Claro. Ahora, si esa hamburguesa es mucho más rica, tiene mucho más ingredientes, o te dan una presentación diferente, correcto, o simplemente el hecho de que te digan, señor, ¿quiere alguna salsa? Simplemente esa pregunta marca la diferencia de lo que es experiencia al cliente. Y es total, no voy a hablar, hay una cadena de comida rápida aquí en Bolivia, que a mí me gusta una de sus salsas, me gusta mucho, es la salsa que más me gusta, es más, a veces no como sus hamburguesas muy grandes y como unas hamburguesas más chicas porque es un antojo, y pido una salsa específica, y en sus locales les cuesta un mundo entender que quiero esta salsa. Estoy dispuesto a pagar, pero dicen, no, es que no podemos, hasta que una jefa de una de sus sucursales en la zona de Brajes de la ciudad de La Paz me dijo, señor, no se preocupe, es gratis, se la damos. Dios mío, yo quiero ir solo a esa sucursal. Imagínate cómo dentro de la misma cadena de comida rápida, prefiero ir a esa sucursal porque me han dado una mejor experiencia. Ahí podemos lanzar un ejemplo de una cadena de pollos, no vamos a decir el nombre, que cambió la forma de otorgar la yahua. Hace un tiempo empezó a cambiar y te daba simplemente ya un envase donde tú tenías, y el sabor no era el mismo. El tema de cuántas yaguas, por así decirlo, cuántos envases tú llevabas, incluso ya no te permitían. No sabes el impacto que ha tenido esa empresa en lo que es las ventas. Y ha tenido que
volver atrás, ¿para qué? Retrotraerse. Retrotraer. ¿Cuánto gasto ha implicado eso? El costo, la cantidad de clientes que han perdido por no hacer un adecuado análisis de la experiencia cliente. Ahí hemos tenido el versus del decir la estrategia de costo, porque ellos decían, no, yo doy 3 yahuas y me sale muy caro. En cambio, ahora yo te voy a dar una yahua preprocesada y solo te voy a dar uno. Pero es lo que le ha afectado totalmente a esa empresa y ha tenido que dar la vuelta atrás y dar 3 yahuas e irse por el otro lado, por la estrategia de ¿qué? De ventaja competitiva y generar esa diferenciación Por supuesto. al cliente. Y eso te cuesta un montón. Para la gente que nos ve en otros países, yahua es una deliciosa salsa picante que tenemos en Bolivia, que hay diferentes formas de prepararla, puedes hacer, la base es el locoto, que debe ser una especie de chili para los amigos que nos ven desde México y otros países, en Perú rocoto, y tiene diferentes nombres, ¿no? Es una vaina picante que dependiendo del color puede ser mucho más picante y la mezclas con tomate, con sal, con pimienta, algunas hierbas aromáticas que tenemos en Bolivia, quirquiña, huacataya, y nos gusta mucho a los bolivianos, nos encanta la yahua para diferentes tipos de comida. Entonces es casi una bandera boliviana la yahua, y que no te den yahua en ciertas comidas o te cambien la yahua a la que estabas acostumbrado, es un grave error y ha cambiado tu experiencia cliente. Pero yo creo que ha sido uno de los mejores ejemplos de mercado y yo te diría es un caso de estudio. El día de hoy yo creo que tal vez nadie ha evaluado la situación del por qué y el tema del impacto, pero creo yo que por lo menos yo desde un punto de vista de cliente, y que eso es la experiencia del cliente, la evaluación, la opinión y qué imagen tengo de una marca, eso es lo que ha generado en mí. Correcto. De que al cambiar esa forma de presentación en el producto y el cómo me lo presentaban, obviamente eso ha generado un impacto en mí y que yo he dejado de consumir. Y un impacto negativo, además. Impacto negativo en reducción de ventas. Ahora, eso, ¿cómo lo transmitimos? A ver, las entidades que a veces entras y tienes 100,000 casillas, vamos a la experiencia usuario, todo lo que es virtual, para hacer pedidos, para lo que sea, cuando es complicado te da flojera y tu experiencia es pésima, ya no quieres volver a comprar en red. Sí, ahí yo te digo, y te lo digo porque se ha hecho un estudio aquí en Bolivia con personas extranjeras y se ha demostrado que lo sencillo es lo mejor. Es lo mejor. Y no solo en Bolivia, en el mundo, la sencillez siempre va a ser lo mejor. Caso Amazon, por ejemplo. Ahí tenemos Amazon, tenemos el tema de se caracteriza el tema de la experiencia del usuario ahí. ¿Por qué? Por la sencillez. Sí, tú puedes entrar, sabes dónde tienes que ir porque es intuitivo y eliges el producto que tienes que comprar. Correcto. Así de sencillo. Y es lo que en realidad deberíamos buscar a través de las plataformas virtuales porque estamos en una tendencia el día de hoy de ¿qué? De comprar o adquirir servicios a través de las redes sociales, a través de lo que es plataformas digitales. Y obviamente esas plataformas digitales te tienen que brindar pues la seguridad y la facilidad a cualquier persona. Y obviamente ahí yo te digo, igual con conocimiento de causa, el tema de los productos en el tema de lo que es la banca, tenía un poco de complejidad por la cantidad de datos que te pedía, la forma incluso te pedían fotos, incluso... Y eso no era lo peor es que a veces las personas que te atendían no sabían para qué servían los campos. Tú les preguntabas, no, llene nomás, pero ¿con qué lleno? Y no tenían la capacidad de explicarte. Complicas a tus trabajadores, complicas a tus clientes, a tus usuarios, y es lo peor que puedes hacer. Mientras más simplifiques la experiencia del cliente, la experiencia del usuario, vas a tener un usuario que esté más contento y más feliz. Y ahí va ligado el segundo punto, ¿no? La experiencia cliente ligada a la experiencia usuario. Esto pasa mucho cuando, no sé, vas a un restaurante por referencia, cuando viajas y tienes cierta expectativa, vas a un cine que te dicen, no sé, la experiencia 4D especial y tú te estás imaginando algo, lo compras, llegas y no es así. Tienes una silla que no se mueve o no tienes el 3D, ya no sé si 4D es 3D, no tengo idea si es lo mismo, pero tu experiencia ha bajado hasta el piso. Y tiene que haber un nexo entre ambos. Lo que tú estás ofreciendo virtualmente, lo que tu publicidad está ofreciendo, tiene que estar ligado a tu sabor. Yo voy a dar un caso que me pasó recientemente. Hay una influencer en Bolivia, una persona que hace contenidos para TikTok, que anuncia muchos restaurantes. Entonces, fui a comer un producto, no voy a dar también el nombre del producto, tampoco voy a dar el nombre del producto, perdón, porque parecía espectacular, parecía el mejor producto del mundo,
pero no, o sea, no volvería a ese lugar. Y yo creo que ahí quedan mal ambos, queda mal tanto el creador de contenidos, como el restaurante, porque me han vendido la idea de que iba a comer la mejor comida ese día, he ido todo ilusionado, y ni el ambiente era adecuado, ni la comida era buena, o sea, no había nada que justifique el haber ido. ¿Volverías a ir? Yo soy un hombre que cree en las segundas oportunidades, pero en este caso no. Pero no todos dan las segundas oportunidades. Y no lo voy a hacer. O sea, definitivamente no. Ahí te puedo dar un dato que el 70% de las personas, después de vivir una experiencia, porque hay un 30% que como tú puede dar una segunda oportunidad, pero el 70% no vuelve. Correcto. Y eso es lo que deberíamos valorar o tenemos que empezar a trabajar como empresas, el tema de la experiencia al cliente de punta a punta. Y un punto ahí muy importante, antes de hablar de cómo ha sucedido, es el tema de qué esperabas. Correcto. Y esa es la expectativa. Y ahí el parte de la experiencia del cliente nace en el tú qué ofreces, cómo lo ofreces y cuál es la expectativa de la persona que va a consumir el producto o el servicio y cuál es el resultado final. Porque ahí no puedes generar una alta expectativa y caer, porque llegas a ese punto de decir, no vuelvo más porque esto no es como me lo pintaban. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre lo que es la expectativa y ahí podemos crear una alta expectativa con mucha publicidad, con muchos, por así decirlo, redes sociales, fotografía, diseño de contenido de los productos o servicios. Pero ¿de qué sirve si a la hora de la hora se vuelve complejo? Los procesos, digamos, de atención. Exacto. 2, el producto mismo tal vez no es bueno. 3, el servicio postventa. Qué importante es eso. Lo que acabas de mencionar es la clave de la fidelización y de verdad que un buen servicio postventa o un oportuno servicio postventa puede salvar todo lo malo. Si en ese lugar hubieran tenido alguna gentileza conmigo de decirme, ¿sabes qué? Te vamos a invitar a esto, vamos a hacer lo otro, porque les dije además, ¿sabes qué? Tu producto no es lo que me habían vendido. Qué pena es lo que he recibido. Entonces, eso realmente me terminó de decepcionar. Si hubiera habido, por lo menos, un disculpas, sí les hubiera dado una segunda oportunidad con seguridad, ¿no? Disculpa, algo ha pasado, no sé, vamos a probar, vamos a hablar con el chef o con el cocinero, con la persona que esté a cargo. Probablemente mi experiencia hubiera sido diferente. ¿Por qué? Porque es alguien que está reconociendo que no tengo yo la culpa de que su producto sea malo, que ellos son son los culpables, los responsables de que su producto no sea el adecuado. Y es muy importante porque en ese servicio postventa, en esa pregunta que le haces al cliente, ¿todo bien? Ahí vas a poder obtener mucha retroalimentación. Y la pregunta es, ¿cuántas empresas hacen esa pregunta? Prácticamente ninguna. O sea, te hacen algunas encuestas telefónicas, ¿le ha gustado la atención? ¿No le ha gustado la atención? Y eso creo que viene más de los contact centers que de las empresas propiamente dichas para dar informes a sus contratantes, a sus mandantes. Pero qué lindo sería que una empresa que sea microempresa, pequeña empresa o gran empresa, te preguntara a la persona que te ha atendido, ¿ha estado todo bien? ¿El trato ha sido adecuado? Vamos al caso que mencionabas, instituciones financieras. Te digan, ha sido fácil el abrir una cuenta con nosotros, lo han asesorado bien acerca de su crédito y no que te dejan con un montón de nebulosas que relativamente nosotros podemos entender porque estamos ligados al área financiera, pero ¿cuánta gente hay que no sabe de temas de créditos, de tasas, de plazos? No. Y a veces toma y el problema viene después, no solo para la persona, sino también para la entidad, ¿no? No, y ahí tenemos, igual, yo tengo una experiencia con una entidad donde le vendía. El chatbot es lo mejor, nosotros ya te atendemos de forma personalizada. Yo mandé un mensaje porque tuve un reclamo justamente acerca de un producto o servicio. Y el chatbot me botaba, pase a la oficina, lo vamos a atender, y me atendieron, y directamente no me atendieron. Entonces ya de entrada ahí, o sea, me vendieron algo como experiencia del cliente, porque ni siquiera era el producto en sí, sino era un servicio postventa de reclamo, y obviamente yo quedé totalmente decepcionado, ya quedé con una imagen en el pensamiento de que no voy a consumir ese producto o ese servicio. Sí, claro. Y es lo que genera. Ahora, el punto también está el cómo medimos esto. Y obviamente tenemos que tener la forma de cómo recibir esa retroalimentación de parte de los clientes, porque no todos los clientes te dan eso. Pero también tú, por lo menos, como lo comentabas, es un valor agregado que al final te pregunten, ¿está bien el producto? No está bien. Ya lo que tenemos que aprender como usuarios es a quejarnos. O sea, al final no es gratis, no es que nos están invitando, estamos pagando por un servicio.
Y hay una mala costumbre en muchos lugares en Bolivia básicamente es donde más he visto, sobre todo en el sector occidental, donde nos aguantamos callados y no deberíamos aguantarnos callados. Es como si tuvieras una pareja, una relación y estás viendo un tema de largo plazo, ¿no? Porque a eso debería asemejarse la experiencia del cliente. Cada que tienes un cliente deberías verlo como la pareja con la que te estás casando, no como el aventón de la noche, no como salirte a la noche, sino que quieres que siga ahí permanentemente y una relación de lealtad y fidelidad. Y si tú tienes una pareja que te dice, sí, yo soy una persona leal, soy una persona fiel y no sé qué, y no lo es, tienes todo el derecho a reclamar cada que ves un tema que está saliéndose un poquito de control. Y lo mismo pasa cuando vas a comer, cuando te compras ropa y está deshilachada, cuando no es lo que esperabas, o le salen a las chompitas pelotitas y te han prometido una chompa súper fina. ¿Por qué no nos quejamos? Esa es la pregunta. ¿Por qué no reclamamos? Ya no hablemos de quejas, suena un poco mal. ¿Por qué no reclamamos? Claro, porque ahí en realidad, y es un punto que todos debemos considerar, generamos una relación empresa-cliente. Y es cómo lo trabaja, porque el trabajar en estrategias de costo, de precio, ser la más baja, no necesariamente es la exitosa. ¿Por qué? Porque a corto plazo, ¿qué sucede con esos clientes? Se van. Exactamente. Aparece otra y se va. Así no es. Quedó fidelidad. Y yo te digo, por experiencia también he visto muy buenos productos que en lanzamiento salieron, se vendieron, pero por un tema de falta de fidelidad, falta de relación con el cliente, seguimiento, el servicio postventa de llamar, qué tan bueno era el producto, qué tan malo era el producto, personalizar se cayó. Claro, totalmente. Proyectos realmente importantes que generaron ingresos en un principio se caen justamente por eso. Así es. Y no importa el tamaño de la empresa, comienza con ese tipo de políticas. Hoy, Diego, ha estado súper interesante la charla, me ha gustado mucho porque hemos aprovechado de quejarnos de algunos maltratos que hemos recibido. Y ahí tomemos en cuenta a lo que es fundamental, ¿no? La experiencia de usuario, la experiencia del cliente va más allá que la buena atención al cliente. Es un conjunto de temas, publicidad relacionado a qué tan simple eres, cómo están tus trabajadores, tus funcionarios, que eso hablábamos, por eso mencionamos lo de la encuesta de Gallup. Un trabajador que no está feliz en su puesto de trabajo, por supuesto que no va a dar la mejor experiencia al usuario. Es más, si se quejan es capaz de contestarte mal. ¿Qué ha pasado? Yo he visto gente que a veces le contestan mal y a mí me da mucha rabia ese momento, ¿no? Como dicen algunos, me da mucho coraje, me da ganas de decirle, oye, tú trabajas acá y vives por nosotros, ¿no? Entiendo que tienen estrés, todos tenemos estrés en nuestro cotidiano, pero nada te cuesta aclararle las dudas al cliente y pedir una disculpa si te has equivocado. Claro, ahí trabajamos en el tema de lo que es cliente interno y externo. Exactamente. ¿No? Que hay varias empresas que trabajan en el externo y nos olvidamos del interno. Que porque tan es importante quien vende, o más que el interno. Claro, y yo creo que ahí, redondeando un poco la idea de lo que hemos conversado, creo que hemos dado el puntapié inicial, porque hablar de experiencia del cliente podemos hablar muchas cosas, es tomar en cuenta el tema de lo que es la fidelidad y cuáles son las etapas desde lo que es la venta o el contacto que tienes con el cliente hasta el cierre.